¿Alguna vez te has sentido invisible para Dios? Como si tus oraciones chocaran contra un techo de bronce y no tuvieran nada. Te despiertas cada día agobiado, sin saber a dónde ir, sin saber si el camino que recorres es el que Dios te ha trazado. Sé exactamente cómo se siente. Por un tiempo creí que mi destino era la frustración, pero me equivocaba. Hay un secreto. Una oración de tan solo 3 minutos que puede revelar el plan de Dios para tu vida. No es una oración de petición, sino de revelación. Vi cómo esta oración transformó la vida de un amigo que estaba al borde de la bancarrota, de una manera tan sorprendente que parece irreal. Y hoy te enseñaré a hacer esta oración matutina para que finalmente puedas descubrir el plan de Dios para ti en tan solo 3 minutos. La historia que les voy a contar no es mía, sino la de un hombre llamado Rafael. Rafael no era un hombre de poca fe, todo lo contrario. Su fe era la roca sobre la que se apoyaba. Era un artesano de la madera, un verdadero artista. Su pequeño estudio en el patio trasero de su casa era un santuario. El dulce aroma a madera de cedro y roble llenaba el aire. Sus manos, callosas y fuertes, insuflaban vida a la madera, transformándola en obras de arte, muebles de diseño único. Pero el talento de Rafael no era suficiente para pagar las cuentas. La crisis económica era como un muro invisible. Los pedidos escaseaban y las deudas se acumulaban. Cada día veía cómo su sueño, la pasión de su vida, se desmoronaba en astillas en el suelo. La esposa de Rafael, Clara, intentó ser fuerte, pero pude ver la preocupación en sus ojos. El refrigerador estaba en su punto más bajo y las facturas de luz y agua se estaban convirtiendo en una pesadilla diaria. Las oraciones de Rafael, antes llenas de gratitud y alabanza, se convirtieron en un diario de frustraciones. Cada mañana se arrodillaba en su polvoriento estudio y suplicaba: «Señor, dame una oportunidad, envíame un cliente. ¿No ves mi lucha? ¿No tienes un plan para mí?». Pero el silencio era la única respuesta. El martillo en sus manos se sentía cada vez más pesado, la lija más áspera, y el olor a madera, antes un aroma a vida, se convirtió en el perfume de su derrota. El golpe final llegó un martes, el peor martes de la vida de Rafael. Una carta, dentro de un sobre amarillo, llegó a su buzón. Era un aviso del banco. Se había fijado la fecha de subasta de la propiedad que incluía el estudio. Sintió que el suelo se le hundía. Ya no tenía fuerzas para luchar. Todas sus oraciones, sus ayunos, sus promesas parecían haber sido en vano. Rafael, por primera vez en mucho tiempo, no pudo rezar. Simplemente se sentó en el suelo, entre el aserrín, y lloró. No tenía más palabras, solo lágrimas. Y fue allí, en ese momento de entrega total y absoluta, que algo diferente sucedió. No pidió nada más, se rindió, y en ese acto de entrega tuvo una epifanía. No necesitaba hablar, necesitaba escuchar. Había pasado toda su vida hablando con Dios, pero nunca se había detenido a escuchar. El plan de Dios, se dio cuenta, no era algo que descubriría clamando y pidiendo, sino algo que se revelaría en silencio. Y fue en ese momento que creó su oración matutina de 3 minutos, un ritual que transformó su vida por completo. No tenía nada que perder, así que decidió intentarlo. Al día siguiente entró en su estudio, pero en lugar de tomar sus herramientas y ponerse a trabajar, se arrodilló, cerró los ojos y en lugar de suplicar, rezó una oración de 3 partes. La primera duró 1 minuto. Era la oración del vacío. Oró: «Dios, no sé qué hacer, no sé cuál es tu plan. Te entrego todos mis miedos, toda mi ansiedad y toda mi frustración. Vacío mi mente y mi corazón». Fue una oración de entrega total y completa. La segunda parte duró el 2.º minuto.
Fue la oración del silencio. Guardó silencio, sin palabras, sin pensamientos, sin música, sin nada. Solo el sonido de su propia respiración. Se concentró en escuchar, en sentir. Abrió su corazón y su mente a cualquier palabra, cualquier idea, cualquier susurro que viniera de arriba. El silencio era el portal. Y fue en el segundo minuto del segundo día que un pensamiento sutil, casi inaudible, lo asaltó. El nombre de un cliente al que no había visto en más de 10 años. Pedro. Ese nombre le pareció completamente aleatorio, sin sentido, y Rafael casi lo ignoró. Pero recordó su propósito: escuchar. El tercer minuto fue la oración de acción. Oró. Dios, no sé por qué pensé en Pedro, pero seguiré adelante con fe. Muéstrame el siguiente paso. Esta oración no se trataba de esperar un milagro, sino de convertirse en un canal para el milagro. Y actuó. Buscó a Pedro en redes sociales y allí estaba. Pedro, quien antes era un simple cliente, se había convertido en un exitoso emprendedor de diseño de interiores en otra ciudad. Rafael, con el corazón acelerado, pero con el alma en paz, le envió un mensaje. Hola Pedro, soy Rafael, el carpintero. Hace mucho que no hablamos. Estoy pasando por una situación difícil y por Dios me acordé de ti. Solo quería saber si estás bien. Pedro respondió en minutos, lleno de alegría. Estaba a punto de comenzar un proyecto enorme para un resort de lujo y buscaba a un artesano con el talento de Rafael. Pero no era para muebles, era para crear un gigantesco mural de madera con un diseño único, un trabajo que requeriría más que solo talento, requeriría una pasión que solo Rafael poseía. Rafael, quien estaba a punto de cerrar su estudio, recibió una solicitud de presupuesto que le cambiaría la vida. La cantidad fue más que suficiente para saldar todas sus deudas e incluso emprender un nuevo negocio, esta vez con un propósito diferente. Creó el mural para el resort y con el dinero no solo salvó su casa, sino que también invirtió en una pequeña bodega más moderna, donde no solo crearía arte, sino que también impartiría clases a jóvenes, compartiendo su conocimiento y pasión. Descubrió que el plan de Dios no era solo que él tuviera éxito, sino que usara su talento para bendecir la vida de otros. Y fue en este nuevo propósito donde encontró la verdadera prosperidad. El plan de Dios no siempre es lo que imaginamos. No se trata de salvar un negocio en decadencia, sino de abrir una nueva puerta que nunca imaginaste que existía. El plan de Dios se revela en silencio, en la entrega, en la oración de la mañana de 3 minutos. No se trata de pedirle a la montaña que se mueva, sino de guardar silencio para escuchar el plan para moverla. ¿Crees que esto realmente ocurrió? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Si la historia de Rafael te conmovió profundamente, si sientes que tu vida necesita un nuevo rumbo, no es casualidad que hayas llegado al final de este video. Esta es tu vocación. Te invito a unirte a nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ningún video y deja tu comentario abajo. Confío en el plan. Comparte este video con alguien que necesite una nueva esperanza, porque cuando compartimos la bendición, esta se multiplica. Nos vemos en el próximo video.